Saludos hermanos y hermanas, qué bueno que estamos aquí de vuelta para compartir una porción de la palabra de Dios, para conectarnos, para no estar solo, para estar juntos. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, es bueno estar conectado, no es bueno que estés solo. Mucha gente está padeciendo y no es por el COVID, mucha gente está padeciendo por la soledad, mucha gente está padeciendo por la inactividad, mucha gente está padeciendo porque no solo se ha aislado físicamente, sino que también mucha gente se ha aislado en lo que tiene que ver con su relación social y emocionalmente. Así que necesitas conectarte, no estar aislado, no estar solo, gente a la que puedas llamar, personas con las que puedas conversar, actividades que puedas hacer. Sal de tu casa, no te quedes allí cerrado, no necesariamente tengo que salir a violar los principios o las reglas que se han establecido. Puedo salir a mi vecindario y hacer una caminata diariamente, mañana y tarde. Puedo salir y mantenerme en un parque a la buena distancia y de tal manera que no es necesario que estemos encerrados. Pero por otro lado también debo hacer el hábito y la costumbre de comunicarme con las personas. Debo hacer el hábito y la costumbre de llamar a las personas, de hacer contacto social, de averiguar cómo están, dónde están, interceder por ellos, bendecirlos a ellos. Justamente este es el tiempo cuando deberías estar llamando a alguien. Este es el tiempo cuando deberías conversar con alguien. Este es el tiempo cuando debes compartir la palabra de Dios, debes compartir un buen mensaje, debes compartir debe tener una buena práctica de la palabra de Dios y de esa manera estará bendiciendo a algunas personas. Así que no te aísles no te aísles encerrándote y tampoco te aísles aislándote o separándote de la gente con la que puedes compartir, la que puedes bendecir. Como cristiano también puede dar estudio bíblico por teléfono, por Zoom. Como cristiano también puede compartir la palabra orando por las personas y enseñando el evangelio a las personas. Así que yo quiero invitarte a que no te aísles y que estés en contacto. Por otro lado, quiero invitarte a que tengas el mayor cuidado con lo que tiene que ver con esta pandemia, con este virus. Mucha gente está siendo infectada, más gente de lo que pensamos. El ser humano tiende a acomodarse, a acostumbrarse y de una manera u otra como que nos hemos acostumbrado a este virus y eso no está bien. El mayor número de infectados y de afectados ha surgido en los últimos meses. Muchas veces llegamos a pensar que entre marzo y junio, julio estuvo lo más grave. No, lo más grave está ocurriendo. Unas 10, 15 veces más se ha multiplicado el número de contagiados aquí en Estados Unidos. Significa que a la gente salir y relacionarse no ha seguido las normas, no ha seguido las reglas y por eso estamos hablando de casi 1 millón solo aquí en la Florida. Estados Unidos está acercándose o ya tiene unos 11 millones de infectados y eso es altamente asombroso justamente porque no hemos seguido las reglas. Por la gracia de Dios ya se está anunciando una vacuna con un porcentaje muy alto de eficiencia, pero aún puede tomarse unos meses en que esa vacuna pueda llegar hasta nosotros. Así que cuídate, mantén el orden, mantén las reglas, cuida a los tuyos y a los demás y de esa manera estamos actuando con responsabilidad. Ahora quiero invitarte a que vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios para compartir un mensaje que Dios tiene para nosotros. Hay una porción de la Biblia que quiero compartir con ustedes. En el libro de San Mateo capítulo 16, voy a trabajar con los versos 13 hasta el verso 20. San Mateo 16, los versículos 13 hasta el 20. Allí hay una porción de la Biblia donde Cristo conversa con sus discípulos, está a solas con ellos, quiere un diálogo solo, a puerta cerrada, podríamos llamarle, con sus discípulos donde no hayan otras personas. Pero de allí se desprende lo que podríamos llamar otro símil o otra ilustración, lo que tal vez podría ser una especie de parábola, así como venimos rastreando las parábolas o las expresiones ilustrativas que Cristo usó. De esta manera hoy tenemos aquí una más. Voy a leer la porción de las Escrituras que de hecho es muy conocida, muy sabida y allí están unos de los textos más controversiales de la Biblia a la luz de alguna persona, aunque la palabra de Dios es clara. Dice el versículo 13, San Mateo capítulo 16, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Seguimos leyendo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades
no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Son textos muy conocidos, son textos muy sabidos, muy repetidos, y yo quiero compartirlo contigo. Por alguna razón Jesús se apartó con los discípulos y entonces le hizo esa pregunta: ¿quién dice la gente que yo soy? Cristo quería confirmar en sus discípulos y confirmar a sus discípulos en la fe en el Mesías, en el Hijo de Dios. Y los discípulos empezaron a responder. Le dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el Elías, otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces Jesús cambió la pregunta y esta vez le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy? Porque al fin de cuentas no es qué dice la gente de Jesús, es qué tú dices de Jesús. Al fin de cuentas es no lo que la gente piensa de Dios, sino yo, tú, qué pensamos de Dios personalmente. No tiene tanta importancia lo que el otro crea de Dios con relación a mi salvación. Cuando se trata de mí, de mi salvación, tiene que ver con lo que yo creo de Dios, con lo que yo creo de Jesús, con las acciones que yo puedo tomar y hacer en cuanto a Jesús. Así que Cristo le preguntó. Y rápidamente el apóstol Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Jesús lo felicitó: bienaventurado eres, Simón, porque esto que acabas de decir no te lo reveló ningún ser humano, no te lo reveló carne ni sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Ahí está. La expresión de Cristo, bienaventurado eres Simón, es una expresión que Cristo se le está diciendo a todos los discípulos en conjunto, aunque en este caso el que habló fue Simón. Cuando Simón dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Simón estaba hablando en nombre de los discípulos, no en nombre de él solo. Por eso cuando Cristo lo felicita, Jesús está hablando también para todos los discípulos que de una manera u otra, aunque solo Pedro lo está expresando, los demás, los 11 discípulos demás, están también creyendo que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero la parte en la que quiero desarrollar el mensaje son esas expresiones donde Cristo habla y le dice algunas expresiones y algunos creen que se le está diciendo directamente a Simón. ¿Quién te dijo que tú eres Pedro?, le dijo Jesús. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo he sacado 3 puntos también para que desarrollemos de este mensaje. El punto número 1 es Petros o Petra, Pedro o Jesús. Ese es el punto número 1. El punto número 2, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no dominarán la iglesia, sería el punto número 2. Y el punto número 3, a ti te he dado la llave o las llaves. ¿Qué quiere decir esa expresión cuando dice a ti daré las llaves? En este caso, estos textos se han usado y de hecho hoy sabemos que la Iglesia Popular tiene la teoría de que el sumo pontífice de Roma es la continuación de Pedro y que Cristo le dio a Pedro la máxima autoridad y que también sobre Pedro edificaría la iglesia. Es un graso error. La iglesia no puede estar fundada sobre un hombre. La iglesia no puede estar fundada sobre un ser humano como Pedro y como ningún ser humano, porque no hay ser humano perfecto. Solo hay un ser humano, solo hay un ser, y en este caso era un ser humano, Jesús, pero Dios primero. Solamente hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La iglesia está fundada sobre Cristo mismo. Allí Cristo usa un juego de palabras. Tú eres Pedro. En un momento Cristo dice: bienaventurado Simón, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Pedro, te habló mi Padre. Mi Padre fue que te iluminó, pero ahora yo te digo. Primero te habló mi Padre, ahora te hablo yo. Cuando mi Padre te habló, yo te dije Simón. Ahora cuando te hablo yo te digo Pedro. Notemos cómo Jesús usa el juego de nombres del apóstol Simón y Pedro. Al principio le llama Simón Pedro, luego le llama Simón y luego le llama Pedro. Tú eres Pedro.
Y sobre esta roca, allí hay un juego de palabras. Pedro, o la palabra Petros, significa piedrecita o canto rodado. La palabra Petros es una piedrecita que cuando usted camina sin querer puede patearla y ella rodar y moverse de un lado a otro. Entonces Cristo usa la palabra Petros. Tú eres Pedro, tú eres Petros, piedrecita, canto rodado. Pero luego Cristo va a decir sobre esta roca. Hoy cambió ahora la expresión de Petros a Petra. La palabra Petros, piedrecita. La palabra Petra, roca, peña, roca sólida, masa de rocas en este caso. Así que Cristo está diciéndole, tú eres Pedro, una piedrecita, pero sobre esta roca, y se está refiriendo directamente a él como Jesús. Esto no es contrario a la Biblia. Por todas partes la Biblia descalifica al ser humano como fundamento. Por todas partes la Biblia manda al ser humano a no confiar en el hombre, decir que el hombre es pasajero, que el hombre es inestable. Por eso Cristo no puede fundar su iglesia sobre Pedro, una piedrecita, que es justamente lo que Cristo le está diciendo. Tú eres una piedrecita que aquí está ahora y mañana está allá. De hecho, el mismo relato dice más adelante que ese mismo Pedro que elogió a Jesús y lo reconoció como el Cristo, ese mismo Pedro al cabo de un momentito es usado por Satanás. Lo usa el Espíritu y luego lo usa Satanás. Dios no puede fundar su iglesia sobre una persona, sobre un ser que en un momento es usado por Dios y en otro momento es usado por el enemigo de Dios. La iglesia está fundada sobre Jesús, la roca, la peña, Petra, la piedra sólida. En la Biblia encontramos suficiente fundamento. Así como hay fundamento para mostrar que el ser humano es voluble y pasajero, también hay suficiente fundamento para demostrar que la expresión roca, peña, la piedra es una expresión que se usa específicamente para referirse a Jesús. Cuando el profeta Moisés tocó la roca, aquella roca era un símbolo de Cristo. Más tarde, cuando estaban construyendo el templo de Salomón y desecharon una piedra, dice que esa piedra vino a ser la cabeza del ángulo, una roca, significando también a Cristo mismo. El mismo apóstol Pedro va a señalar más adelante que Cristo es la roca. En Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro va a decir, y la piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. Pedro está diciendo que la única salvación está en Cristo, quien es la peña, es la roca. En primera de Pedro capítulo 2, 4 y 8, Pedro vuelve a señalar a Jesús como la piedra, la principal piedra del ángulo, el fundamento de su iglesia. De manera que tenemos que desalojar de cualquier mente la teoría de que Cristo fundó su iglesia sobre un ser humano, sobre Pedro, sobre alguien tan variable y sobre alguien tan voluble. Alabado sea el Señor. La iglesia está fundada sobre Jesucristo, la roca sólida, inconmovible, que no varía, que no se mueve, en la que podemos establecernos firmemente y en quien podemos confiar. Número 2, Cristo dijo que fundaría su iglesia sobre la roca, que es Él, y dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra esa roca o contra la iglesia de manera general o de manera específica. Y las puertas del infierno, dice mi versión, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que Cristo está diciendo que la iglesia va a establecer, o que Él estableció, estaría fundada sobre la roca con tal firmeza, con tal resistencia, que ni el infierno, ni el Satanás, ni los demonios podrían destruir su iglesia. La iglesia del Señor triunfará, y es bueno que sepas eso. La iglesia del Señor permanecerá hasta el fin. La iglesia del Señor alcanzará la misión para la cual Dios la creó. Así que no invente con dejar la iglesia, no invente con separarte de la iglesia, no invente con alejarte de la iglesia, porque la iglesia triunfará y permanecerá. Y claro, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo, no cualquier iglesia, la iglesia establecida bajo las enseñanzas de Jesucristo. Cuando Jesús usa esa expresión, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, está usando el símbolo principal de una ciudad. El símbolo principal de una ciudad era su puerta. De hecho, tomar la puerta de una ciudad significa tomar la ciudad. Cuando un ejército enemigo lograba conquistar la puerta, dominar la puerta, era una señal de que penetró la ciudad y la ciudad estaba próxima a caer. Cristo Jesús penetró el Hades, Cristo Jesús penetró la muerte, Cristo Jesús penetró Cristo Jesús penetró la ciudad de Satanás, del enemigo de Dios, y la conquistó.
Cristo Jesús venció la muerte. Por eso Él pronunciará: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo llegó a las puertas del Hades, conquistó las puertas del Hades, conquistó la muerte, conquistó la tumba, y eso es una demostración de que nada ni nadie podrá vencer su iglesia, podrá vencer su obra de manera especial. Así que no tengas miedo. El fundamento de esta iglesia, que Jesús no solo ha garantizado que esta iglesia permanecerá edificada sobre la roca, sino que también profetizó y señaló que las fuerzas del mal no podrán vencer ni destruir su iglesia, porque ya Él conquistó la muerte, ya Él conquistó el infierno, ya Él venció al enemigo. Así que punto número 1 que te he dado: Pedro o Jesús, Petros o Petra. Sabemos que la iglesia está fundada sobre la roca, sobre la piedra sólida que es Cristo Jesús. Punto número 2, las puertas del infierno no prevalecerán. Cristo conquistó las puertas del infierno, Cristo venció la muerte, y es una demostración de que también la iglesia permanecerá, y la iglesia no será vencida por el Hades, por el infierno, ni por los demonios. Y por último, el punto número 3, a ti te daré las llaves del reino. Le dijo Cristo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. ¿Cuáles llaves? De hecho, allí también le dijo: y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esta expresión ha dado al punto de que la Iglesia Popular enseñe que lo que el pontífice de Roma haga en la tierra será hecho en el cielo, que tiene todo el poder para hacer lo que quiera, y eso no es así. En la Biblia no hay sustento para mostrar que el ser humano tiene el poder para hacer lo que quiera. La expresión "a ti te daré las llaves", número 1, no está dirigida solo a Pedro, está dirigida a todo aquel que se propone predicar el evangelio. Las llaves, según la Biblia, se está refiriendo al conocimiento de la palabra de Dios. Lucas capítulo 11, versículos 52 está refiriéndose a eso. Las llaves es la ciencia, el conocimiento del evangelio, de la palabra de Dios. La llave es el evangelio. Cuando Cristo le dice a Pedro: a ti daré las llaves, es a ti te daré el conocimiento del evangelio para que lo enseñe, para que lo predique. Y otra vez vuelvo a decirte que no se lo está diciendo solamente a Pedro, se lo está diciendo a los 11 discípulos aparte de Pedro también, porque Pedro hablaba en nombre de ellos, pero por extensión también a nosotros. Nosotros también tenemos las llaves. Cuando tú y yo conocemos el evangelio, conocemos la palabra, cuando predicamos la palabra, cuando la enseñamos a otros, tenemos las llaves para abrir a la gente el acceso al reino de Dios. De hecho, en este caso, el reino de los cielos significa el reino de la gracia de Dios. El Señor ha dejado en su iglesia, ha dejado en sus hijos, ha dejado en sus predicadores las llaves para llegar a su reino. Cuando tú no le predicas a otro la palabra, cuando no le enseñas a otro la palabra, tú estás cerrando la puerta, cerrando la entrada al reino, no estás usando las llaves. Pero cuando te preparas en las escrituras, en la palabra, cuando entiendes el evangelio, cuando estudias el evangelio y lo compartes con otro, es como que tienes la llave de acceso al reino y te estás trayendo a otras personas al reino de los cielos. De esa manera, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. De esa manera, cuando le abres la puerta a alguien para que acceda al evangelio, de esa manera, cuando la predicación del evangelio mueve a otro al arrepentimiento, eso también es aprobado en el cielo. Pero cuando no uses la palabra, cuando no presente el evangelio, eso también será colocado en el reino de los cielos, porque esa persona no tuvo acceso. La iglesia tiene poder para atar y desatar. La iglesia tiene poder para hacer cosas en la tierra que también ocurran en el cielo, siempre y cuando la iglesia, los líderes de la iglesia, actuemos en conformidad con la palabra de Dios. Nunca podremos atar en el cielo lo que atamos en la tierra cuando actuamos por nuestros propios criterios. Cuando actuamos de acuerdo a lo que Cristo dijo, cuando estamos de acuerdo a lo que Cristo enseñó, eso será también colocado en el cielo. Cuando la iglesia bautiza, cuando la iglesia enseña el evangelio, cuando la iglesia trae a alguien a los pies de Jesús, la palabra de Dios dice que eso provoca una fiesta en el cielo, porque ese hijo de Dios también es recibido allí ante Dios como un nuevo miembro de la familia de Dios. Pero cuando una persona se aparta del evangelio, cuando una persona reniega a Cristo, cuando una persona apostata de la fe, y la iglesia tiene con dolor que separarlo de la comunidad de creyentes, como aparece en 1 Corintios 5 y en otros textos de la Biblia, en el cielo también esta persona queda separada, porque de esta manera Dios está ratificando no lo que la iglesia dijo directamente, sino lo que Él mismo ha enseñado en su palabra. Así que te he regalado 3 puntos concernientes a este texto. Número 1, el Señor quiere saber, número 1 no, en introducción, el Señor quiere saber qué tú piensas de Él. Por eso le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién creen que es el Hijo del Hombre?
Y luego Jesús desarrolló allí 3 puntos. Número 1, Cristo es la roca sobre el cual está fundada esta iglesia. Y eso debe llenarnos de gozo. No es una iglesia falible, es una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Nosotros somos falibles, pero la iglesia está fundada sobre el infalible que es Cristo Jesús. Número 2, las puertas del infierno, los poderes del infierno, los poderes de la muerte, los poderes de los demonios no podrán vencer esta iglesia prevalecerá. Y número 3, Dios nos ha dado las llaves. Posiblemente tú tienes las llaves para llevar a otro a Cristo, a Cristo y al Evangelio. Tú tienes el conocimiento para que otros conozcan de Jesús. Así que no tomes la llave solamente para tú accesar. Toma la llave para que otros accesen al conocimiento de Dios. Cristo dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y cuando tú tomas el conocimiento de esa palabra que es espíritu y vida y se lo lleva a los demás, es como que tú estás abriendo el reino. Tú tienes las llaves para que otros puedan accesar y otros puedan ser bendecidos. Yo quiero animarte en esta hora que uses con poder esas llaves que Dios te ha dado, ese poder de la palabra, que uses con poder el evangelio que ya conoces para que otros sean bendecidos y otros tengan acceso a la gracia de Dios. Amados, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos dé la seguridad de que la iglesia está sobre Cristo, nos dé la seguridad de que tenemos un evangelio que predicar y nos dé el ánimo, la disposición a predicar este evangelio para que otros sean parte de este reino. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias. Jesús es el Salvador y vino dispuesto a redimirnos y a salvarnos. Gracias porque Él estableció su iglesia de una manera que no puede ser derribada, que es establecida. Pero también gracias porque a nosotros nos ha hecho partícipes de la predicación de este evangelio para que otros tengan acceso al reino de la gracia. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos, los amigos, las amigas. Bendice a los que sufren, Señor, y danos a nosotros ser bendición también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.